Este es el tema número 9, Consejos sobre la vida y la conducta. Proverbios capítulo 16, por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1035. Adelante, pastor. Muchas gracias. Quiero saludarles de nuevo a todos los hermanos en esta mañana. Qué maravilla poder compartir y seguir este estudio de Proverbios. Déjenme confesarles algo. Aunque yo soy el que estoy dando la clase, yo creo que yo estoy siendo más bendecido. La verdad, ha sido una bendición en familia. Con mi esposa compartimos un poco de los estudios que estamos haciendo. Y es muy bueno poder ver esa sabiduría práctica del Señor reflejada en el libro de Proverbios. Así que, vamos a comenzar. Les invito a que tengamos una palabra del Señor. Y vamos a hacer esto no como una liturgia, sino que vamos a orar con el sentido de nuestra necesidad de la sabiduría divina, porque estas cosas deben de discernirse espiritualmente. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, al estudiar un capítulo del libro de Proverbios, te pido, Señor, que tú dirijas nuestro estudio en esta mañana. Y pídote, Padre, que al estudiar los consejos sobre la vida y la conducta, consejos adicionales que nos quieres mostrar, te pido, Padre, que esos consejos podamos recordar y que los podamos usar en el momento en que más los necesitamos. Bendice a cada uno de los hermanos de la red y bendice su fidelidad en buscarte cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera dar continuación al tema que estudiamos el día de ayer acerca de la dirección de Dios en nuestros caminos. La dirección de Dios en nuestros caminos. Y nuestros caminos se relacionan a todo lo que tiene que ver con la vida práctica y nuestra conducta. Todos tenemos sueños y hacemos planes. Y no obstante, las cosas salen en forma diferente. Unos de nosotros, algunas cosas nos salen para mejor, pero a otros les salen para peor. La Biblia reconoce el valor de la responsabilidad y la libertad humana. Hay un principio que el Señor en su sabiduría nos lo ha dado y es el principio del libre albedrío. El derecho que cada individuo tiene de tomar sus propias decisiones. Nosotros encontramos suficiente consejo en la Biblia, suficiente instrucción en cuanto a nuestra responsabilidad individual ante Dios de tomar nuestras propias decisiones. No obstante, la Biblia también afirma el control de Dios sobre esos eventos. Y en esta mañana vamos a tratar de entender cómo el Señor nos ayuda a nosotros o cómo el Señor interviene en la toma de decisiones en nuestras vidas sin violar ese derecho que tenemos del libre albedrío. Quisiera introducir nuestro estudio en esta mañana con el primer versículo del capítulo 16 de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 1. La palabra del Señor nos dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es interesante este versículo. Este versículo a mí me dice dos cosas. Número uno, todas las disposiciones de mi corazón. Otra palabra para disposiciones son mis deseos, mis decisiones, mis inclinaciones, mis pensamientos son las mías, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es interesante que este versículo a mí me dice, lo segundo que me dice este versículo es que Dios también tiene una parte en nuestras decisiones. Aunque nos preparemos y hagamos planes, la última palabra le pertenece a Dios. Noten otro versículo en el mismo libro de Proverbios, esta vez el capítulo 20 y el versículo 24. Proverbios capítulo 20, versículo 24 nos dice: de Jehová son los pasos del hombre,
¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿De acuerdo a ese versículo de quién son los pasos del hombre? Son de Jehová. Ahora, ¿quiere decir eso que entonces el hombre es como un robot reprogramado por Jehová para que ande como él quiera? ¿Cómo entendemos eso de que Jehová es quien dirige nuestros pasos sin que él viole mi derecho del libre albedrío? Noten ese otro versículo, a ver si nos ayuda a entender un poco eso. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Este versículo nos habla en el contexto de la guerra, de la batalla. Y nosotros vamos a ver aquí de una manera más clara cómo es que el Señor interviene en las decisiones de nuestras vidas. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Noten aquí en este versículo de nuevo vemos el concepto que Dios es quien tiene la última palabra. Es del hombre hacer provisión y es del hombre hacer su parte. En este caso es del hombre alistarse para el día de batalla, pero no es del hombre ganar la victoria o no, es de Jehová el que da la victoria. ¿Recuerdan en el libro de Daniel en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo interpreta? Daniel allí menciona un principio importante que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Y Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Eso lo dice el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es interesante que aunque el ser humano toma decisiones, es el Señor quien tiene la última palabra. En el caso de los reyes y los presidentes, a veces nosotros pensamos que es, o el mundo cree, que esto es decisión humana. Pero el Señor es el que pone reyes y quita reyes, y eso no lo hace Él. Eso no lo hace Él violando el libre albedrío de la persona. El Señor orquesta en su providencia eventos y circunstancias que llevan a que una persona ocupe la posición que Él desea. Ahora, muchas veces el ser humano mismo frustra los planes de Dios. Algunos de los planes que Dios ha tenido no los ha podido realizar porque nosotros los frustramos. El Señor tiene la última palabra, pero su decisión sobre mí es correspondiente a mi disposición para seguir ese plan. Y no necesito yo ser creyente para cumplir el plan de Dios. Los impíos sin querer, al ellos tomar decisiones en contra de la verdad, ellos también se están colocando en posiciones que Dios quiere que ocupen para mostrar su justicia. Nabucodonosor era un rey malo. Y no podemos llegar a la conclusión que porque Dios lo puso allí, el carácter de Dios es malo. Pero Dios lo puso allí con un propósito, de que Él fuera un instrumento de castigo para el pecado de su pueblo. Dios castiga el pecado con el pecado. Pero Nabucodonosor mismo y estas naciones paganas, que fueron usadas como un instrumento de Dios para castigar el pecado de su pueblo, estas naciones también recibieron su retribución. Pasamos de vuelta al capítulo 16 del libro de Proverbios. Vamos a leer el versículo 2. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Luego vemos el concepto de la libertad del hombre y el tomar sus propias decisiones, pero también su visión limitada del futuro y de la comprensión de la realidad. Y por eso es aquí donde necesitamos la intervención divina de Dios. Noten lo que dice el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En este versículo va con lo que estábamos estudiando ayer.
Ayer estábamos estudiando que el hombre, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Aquí este versículo me dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Y quién no dice tener la razón en lo que dice? Todos nosotros, en nuestra propia opinión, lo que estamos haciendo es correcto, pero Jehová pesa los espíritus. La palabra espíritu aquí quiere decir las motivaciones. Dios dice que pesa las motivaciones, y si el corazón está abierto y está dispuesto a buscar la dirección de Dios, Dios a mí me va a revelar mis motivaciones. Y es así Él como conduce mis caminos. Habrá momentos en que el Señor no va a objetar la decisión que tú estés tomando o el camino que estés siguiendo, pero más bien el Señor te va a objetar tus motivaciones. En otras ocasiones puede que tanto el camino como las motivaciones son incorrectas. O hay otros casos aún en que la motivación es correcta y es buena, pero simplemente la decisión es incorrecta. Uno puede tener muy buena motivación, pero aplicar mal esa buena motivación. ¿Ok? Aplicarla mal. Por ejemplo, algunos que tienen la buena motivación de adorar al Señor, pero simplemente no están suficientemente informados y adoran en el día que no es. ¿Sí? El Señor ve la motivación y acepta el servicio de acuerdo a la luz que las personas tienen, pero el Señor los quiere sacar de allí y quiere colocar la buena motivación en armonía con un buen proceder. En el caso de aquellos que hacen buenas cosas, pero con motivaciones incorrectas, es una posición mucho más difícil y sutil, donde nosotros podemos fácilmente ser engañados. Porque normalmente nosotros argumentamos, si yo estoy haciendo lo bueno, pues, conclusión, debo tener una motivación buena. Pero puedo yo hacer lo bueno con una motivación mala, una motivación egoísta. O yo puedo predicar con la motivación de ganar más almas para Cristo, o yo puedo predicar simplemente con la motivación de ser reconocido, ser exaltado y ganar dinero. Yo puedo tener la motivación de abrir un puesto de avanzada para avanzar la obra de Dios, o puedo tener la motivación de abrir un puesto de avanzada para que la gente trabaje para mí. Yo puedo tener la motivación de abrir un restaurante vegetariano para compartir los principios de comida saludable con la gente, ayudarles en un mejor vivir, o yo puedo tenerlo simplemente como un negocio más para hacer dinero solo para mí. ¿Qué es lo más importante para el Señor? El Señor Jehová pesa los espíritus. Por eso en la vida de fe, si sometemos nuestros planes a Dios, Él obrará con ellos y nuestros planes serán dirigidos por Él. Nota lo que dice Proverbios 16:9. Nos dice, el corazón del hombre piensa su camino. Noten de nuevo el mismo concepto, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza los pasos del hombre, aunque el hombre piense su camino. Ahora, ¿enderezará Jehová los pasos de aquel que no está dispuesto a dejarle que lo haga? Es allí donde marca la diferencia. Dios puede enderezar los pasos solo a aquel que esté dispuesto a que Dios tome el control de su voluntad y que, como dijimos ayer, es suficientemente humilde para creerse que no es sabio y para necesitar dirección divina. Por eso el consejo del versículo 3 del capítulo 16 nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora, utilizando la regla que yo les enseñé del paralelismo hebreo, la palabra pensamientos aquí está siendo paralela con qué palabra.
Esta vez el paralelo se está haciendo aquí entre dos versículos. Y si usted lee el versículo anterior, la palabra pensamientos es paralela con la palabra espíritus. Y dijimos que espíritus son las motivaciones, ¿ok? Así que cuando la motivación es incorrecta y nosotros nos encomendamos a Jehová nuestras obras, Él me revelará mis pensamientos y mis motivaciones y cambiará mi motivación. Muchas veces al darnos cuenta que tenemos una motivación errónea, lo que hacemos es que desistimos de ese trabajo o ese proyecto que queríamos hacer. Pero el problema no está en el proyecto o en el trabajo mismo. El problema está es en la motivación. Y Dios quiere afirmar nuestros pensamientos. Él quiere afirmar nuestros pensamientos. El Señor incluso puede usar la obra de nuestros enemigos en nuestro favor. Noten lo que nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 4. Y luego vamos a leer el versículo 7. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Noten el versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tremenda esa promesa, mis hermanos. Tremenda esa promesa. El Señor, cuando nosotros estamos caminando rectamente con Él, aún los enemigos, el Señor los puede hacer que estén en paz con nosotros. Quiero contarles un testimonio de la realidad de ese versículo en mi vida. Yo ese versículo lo clamé al Señor hace aproximadamente 1 año y 3 meses. Yo estaba en una situación muy difícil después de la muerte de mi padre. Cuando presentaron mis hermanas y media hermanas que mi padre había tenido en matrimonios pasados antes de haberse casado con mi madre. Y ella siempre había sido desprendida de mi padre. De hecho, yo puedo contar los dedos de mi madre las pocas veces que yo la vi en mi vida. Yo no crecieron con mi papá y no le decía ni siquiera papá a él. Cuando mi padre muere, su deseo era que la casa que él había obtenido quedara para mi madre y para mí. Y resulta pues que mi padre actualmente esa voluntad y decide pasar los papeles actualmente esa voluntad. Pero meses después salieron mis hermanas. Les quiero contar una historia personal de la realidad de esta promesa en mi vida. Hace unos años atrás, después de la muerte de mi padre, él había dejado una herencia, la casa que él tenía a mi madre y a mí. Y él tenía otras hijas que había tenido en matrimonios previos, y yo muy pocas veces en mi vida yo las vi. Puedo contarlo con los dedos de mis manos, las veces que yo las pude ver. Ellas de hecho se crecieron aparte de mi papá y no lo llamaban ni siquiera padre. Y recuerdo que cuando se hizo esta voluntad, se pasaron los papeles a mi nombre, mis hermanas surgieron un tiempo después reclamando su parte de la herencia. Y bueno, ellas legalmente, como tenían el apellido, podían hacer eso. Así que fue un momento muy difícil porque ellas me estaban acusando de que las iba a robar, me demandaron incluso para que me metieran a la cárcel. Y fue para mí algo muy doloroso porque yo sabía que esa no era mi intención. Así que nosotros, para resolver el asunto, nosotros decidimos vender la casa e incluso darles un porcentaje a ellas mayor de lo que en realidad les correspondían. Aplicando la regla de Jesús, que si el enemigo te pide la capa, dale también el manto. Y bueno, para mí lo más importante era limpiar el nombre de Dios debido al testimonio que yo tenía que dar ante ellas. Pero para mí fue muy doloroso porque mis hermanas a mí me llamaban y amenazaban, me decían palabras muy fuertes y era muy difícil para mí que mis propias hermanas hicieran esto conmigo. Y yo recuerdo yo clamando al Señor
clamando al Señor, el Señor me revela esta promesa. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y yo le dije, Señor, si mis caminos aún no son agradables a ti, Señor, haz que mis caminos sean agradables. Enséñame y purifícame en esta prueba, Señor, pero ayúdame a estar en paz con mis enemigos. Y yo comencé a buscar al Señor desde todo mi corazón. Y recuerdo, esto para mí fue increíble. Una de las hermanas de las que más había comenzado este problema, yo me había reunido con ellas, yo les regalé el camino a Cristo, oré por ellas, ellas no son adventistas. Y les escribí una pequeña dedicatoria. Y una hermana me escribe y me dice, ¿sabes? Últimamente me he sentido impresionada que quiero aprender más de Dios, tengo esa necesidad. He comenzado a leer la Biblia y he comenzado a leer el librito que tú me regalaste. Muchas gracias. La verdad, te aprecio como hermano. Y para mí yo escuché esas palabras y yo casi lloro de la felicidad. Yo, Señor, gracias, no puedo creer que mi hermana haya cambiado su espíritu. Y de ahí en adelante ella actuó como la pacificadora entre mis otras dos hermanas y este servidor. Y nosotros pudimos terminar felices ese proceso y no quedamos como enemigos. Mis hermanos, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué grande es el Señor, mis hermanos. Aunque estas no son ideas fáciles de captar, especialmente cuando afrontamos situaciones difíciles, deben darnos consuelo y ayudarnos a confiar en Dios, aun cuando las cosas parezcan ir cada vez peor y nuestros planes no resulten como habíamos esperado. El punto clave para nosotros es aprender a rendir todo a Dios. Y si lo hacemos, podemos estar seguros de su conducción, aún en los tiempos más difíciles. Ahora vayamos a otro punto. Y vamos a leer esta vez los versículos 18, 19 y luego el versículo 33 del capítulo 16 de Proverbios. Miren lo que dicen estos versículos. Antes del quebrantamiento, o sea, antes de la caída, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De acuerdo a este versículo, mis hermanos, ¿cuál es el lugar de la ambición en el éxito humano? Algunos pensamos que el éxito humano depende del destino. Pero la sierva del Señor, la Biblia y la sierva del Señor nos enseñan que el éxito humano no es una casualidad, ni tiene que ver con el destino, sino que tiene que ver con nuestra disposición y el aprovechamiento de las oportunidades que Dios coloca delante de nosotros. Nuestra aplicación y la fidelidad en las cosas pequeñas determinan el éxito en la vida. Un carácter virtuoso determina el éxito en la vida. Los que caen en sus proyectos y en sus negocios son aquellos que son altivos de espíritu y son aquellos que son soberbios. Versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Noten que aquí hay un antes y un después, una causa y un efecto. El quebrantamiento es el efecto de la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Okay? Por eso el versículo 33 de nuevo nos dice, aunque la suerte se eche en el regazo, de Jehová es la decisión de ella. La Biblia no deja lugar para el azar. Pues aun cuando pensemos que el curso de los eventos es guiado por el azar, podemos confiar en que Dios sigue estando a control
de nuestra propia vida. Así es como el Señor dirige nuestros caminos. Muy bien, vamos ahora a leer el versículo 22. Otro versículo que queremos leer de aquí de Proverbios capítulo 16. Vamos a ir a otro consejo sobre la vida y la conducta. Nos dice el versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. A veces se tiene el concepto o la idea que el aprender o que las letras no sirven de nada porque son necedad. Que el Señor escogió simplemente a discípulos que eran ignorantes y rechazó a los hombres enseñados y eruditos de su tiempo. Pero eso es un concepto un poco no muy equilibrado, porque no hay problema, el problema no es la erudición, el problema es la falta de entendimiento, la falta de humildad. El Señor hubiese escogido y Él hubiese querido escoger los grandes hombres de su tiempo, pero debido a su orgullo y a su falta de disposición y humildad, el Señor no los pudo usar. Y no es que el Señor haga acepción de personas, pero los que son más humildes, los pobres, los que han tenido menos privilegios y oportunidades en la vida, esos son en su gran mayoría los que el Señor va a escoger, no porque sean mejores que los otros ante sus ojos, sino porque estos son más humildes y más dispuestos. Noten, pero si un hombre entendido es sabio, nos dice que su entendimiento es manantial de vida, pero la erudición de los necios es necedad. Así que el problema no es con el conocimiento. El conocimiento en las manos de una persona consagrada es un poder para el Evangelio. Es un poder. Más el conocimiento en manos de un necio es locura, es destrucción. Déjenme leerles por acá una cita que nosotros la encontramos, esta cita, en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Déjenme aquí, yo la busco, por favor. Palabras de Vida del Gran Maestro, eso está en el capítulo 23. Palabras de Vida del Gran Maestro. Se encuentra en el capítulo 23, que titula, de hecho en esta versión es el capítulo 25, cómo enriquecer la personalidad. Este es el capítulo que habla acerca de los diferentes dones y talentos. Y hay una sección donde habla de las facultades mentales, página 268. Note lo que nos dice aquí la sierva del Señor. Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos, y le desagradan aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes y bien informados. Nosotros no podemos espiritualizar la ignorancia. Dios no se agrada cuando nosotros somos demasiado descuidados e indolentes para educarnos o informarnos. El Señor nos manda que lo amemos con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la fuerza, y con toda la mente. Es que la mente también está allí. Esto nos impone la obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad, para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento. Ahora, noten esta cita que es clave. Si el intelecto es colocado bajo el dominio del Espíritu de Dios, cuanto más se lo cultiva, más eficazmente puede ser usado en el servicio de Dios. Les pongo un ejemplo. Pablo y Pedro, ¿eran ambos consagrados al Señor? Claro que sí. ¿Eran ambos apóstoles? Claro que sí. Pero ¿quién logró ejercer una influencia más amplia?
¿Pablo o Pedro? Fue Pablo. Podemos verlo nada más en todas sus cartas y epístolas. Pablo era más educado e instruido que Pedro. Por eso Dios, debido a que él fue humilde, él se arrepintió y permitió que Jesús guiara su vida, Pablo pudo ejercer una influencia aún mucho más grande que la de Pedro. Si nosotros somos ambiciosos en las cosas del Señor, vamos a querer adquirir conocimiento, inteligencia, para poder ser usados mejor en el servicio de Dios. Lo que nos dice, el hombre sin instrucción, que es consagrado a Dios y anhela beneficiar a otros, puede ser usado por el Señor en su servicio, y lo es. Pero los que, con el mismo espíritu de consagración, han tenido el beneficio de una educación cabal, pueden realizar una obra mucho más extensa para Cristo. Se hallan colocados en una posición ventajosa. Miren qué bendición. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que hemos tenido ese privilegio de obtener el beneficio de una educación cabal, sea que hayan terminado el bachiller, sea que tengan una carrera universitaria. Los que hemos tenido el privilegio de ir a las instituciones del saber, o el Señor puede colocarnos en una situación, una posición ventajosa. Pero miren la condición, mis hermanos. La condición es tener el mismo espíritu de consagración que tienen los menos instruidos, el mismo espíritu que tuvo Cristo. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Vamos a unos últimos versículos, vamos a esta vez al versículo 26. Hablando de nuevo acerca de la motivación, dice: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Entonces aquí un ejemplo de cómo Dios pesa los espíritus. Hay unos que trabajan, pero trabajan para sí, porque solo trabajan para su boca. Su boca los estimula. Vamos al versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Hermoso este otro consejo en cuanto a la vida y la conducta. Un consejo para las personas de edad. Aquellas personas de edad que han caminado el camino de la justicia, que han permitido que Dios guíe sus pasos, que han aplicado todos estos consejos que hemos estudiado, dice que corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Cuando lleguemos a la vejez no seremos estorbo a otro, sino que seguiremos siendo usados para el Señor. Entre más viejos, mucha más influencia y respeto obtendremos de los demás. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mis hermanos, aquí vemos en el capítulo 16, y de hecho esto va hasta el capítulo 24, consejos sobre la vida y la conducta. Consejos prácticos. Algunos de los otros consejos ya los hemos estudiado, mis hermanos, pero vamos a recapitular lo que hemos estudiado. Número 1, entonces, aunque Dios nos ha dado un libre albedrío, Dios es el que da la última palabra, si nosotros le permitimos que Él controle nuestra vida. Número 2, el éxito no depende de la casualidad o del destino, sino que depende del uso de las oportunidades que Dios nos da. Número 3, la adquisición de conocimiento e inteligencia, si es balanceado con un espíritu de consagración y con sabiduría, es un arma poderosa para Dios. Y número 4, aquellos que en su vida han permitido que Dios dirija sus pasos, al llegar a la vejez tendrán corona de honra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser esos escogidos, hallados y fieles. Esos que si llegamos a la vejez
podamos tener corona de honra. Señor les bendiga a mis hermanos y que tengan un feliz día. Vamos a orar, terminar con una oración. Querido Padre Celestial, pesa nuestros espíritus. Muéstranos qué es lo que nos mueve, Señor. Al final de cuentas, lo que va a determinar, Señor, nuestra salvación o nuestra perdición son nuestras motivaciones. Dirige nuestros pasos, Señor. Dirige nuestras sendas. Y que todo lo que hagamos sea, Señor, dirigido y conducido por ti. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.